Pronto comenzará una nueva edición de la Copa Libertadores y seguro muchos están ansiosos de saber qué deparará esta temporada, cuáles serán los equipos revelación, quiénes son los favoritos y por cuánta diferencia la volverán a ganar los brasileños. Pero algo que parece casi seguro es que los equipos peruanos darán pena. Puede parecer chiste, pero en realidad es anécdota, ya que en los últimos años no hemos visto unos resultados tan pésimos como los que han dejado los clubes de Perú en la Copa Libertadores, un fenómeno que muchos dirán que no es nada nuevo y que es algo que ocurre hace varios años. Pero ¿en qué momento bajó tanto el rendimiento de Perú a nivel internacional? ¿Por qué se ha mantenido esa crisis por tanto tiempo? Preguntas que intentaremos responder en este video con el apoyo de OneFootball, ya que con la amplia cobertura que encontramos en esta maravillosa app podemos saber todo tipo de noticias y reportajes que nos ayudan a entender cuál es la realidad del fútbol peruano y de muchos países más. Además, acá podemos enterarnos de todos los resultados y las estadísticas de las ligas de nuestro continente que están empezando o están por arrancar. Así que toma una decisión inteligente y descárgate la mejor app para estar informado del deporte que más te apasiona. Y lo mejor es acceder a OneFootball, es muy sencillo, solo tienes que ir al enlace que encontrarás en la primera línea de la descripción de este video. O si lo prefieres también, puedes escanear este código QR con tu celular y de esa forma ya la descargas, la disfrutas y como siempre decimos acá, la gozas. Sin duda, los años 70 fueron la última época de esplendor del fútbol peruano, pues no es casualidad que mientras la bicolor clasificaba a los mundiales y brillaba en la Copa América, los clubes de Perú hacían lo propio en la Copa Libertadores, con varias campañas donde llegaron a las instancias definitivas, como las semis que alcanzó Defensor de Lima en el 74, instancia que también alcanzaría Alianza Lima en los años 76 y 78 por ejemplo, y tampoco se puede pasar por alto lo hecho por Universitario en aquella década, donde además de alcanzar la instancia semifinal en las temporadas 71 y 75, a eso se le suma la recordada final del 72 disputada por el equipo crema, donde este caería ante el todopoderoso Independiente de Avellaneda de aquellos años. Registros que nos muestran que la liga peruana era protagonista en esos años, pero si avanzamos en el tiempo resulta interesante ver cómo aquellas campañas destacadas se fueron haciendo más intermitentes con el pasar del tiempo, algo que podemos ver en esta tabla, donde se ve hasta dónde llegó cada uno de los clubes peruanos en cada año que participó en la Libertadores, y es llamativo comprobar que las campañas más importantes casi que son exclusivas de los años 60 y 70. En los 80 y 90 ya vemos que la cosa se va reduciendo en campañas que van hasta los cuartos y los octavos de final, mientras que en los 2000 ya se ve que la gran mayoría de participaciones acaba en la fase de grupos, patrón que rompe un poco aquel gran equipo que estuvo Sporting Cristal en los 90, pero a partir de ahí vemos como las participaciones en las instancias del mata-mata ya son muy aisladas en el tiempo. Una tabla que refleja claramente el caos que significó en líneas generales la década de los 80 para Perú, la cual es un antes y un después para su fútbol. Esta involución tan notoria se explica a partir de distintos factores. Primero, el gran revuelo que significó la creación de los campeonatos regionales en 1984, lo que llevó a que el torneo peruano se dividiera en dos etapas, torneo regional y torneo descentralizado, lo cual le dio un gran toque de informalidad al campeonato, ya que en los torneos regionales no hay una regulación definida, por lo que año a año los descensos se redujeron y los ascensos aumentaron, lo que generó un gran desorden y una sobrepoblación de equipos en el fútbol peruano, pues para la temporada 1990 el torneo se llegó a jugar con hasta 44 equipos, un despropósito que fue terreno fértil para que las dirigencias hicieran lo que quisieran con sus equipos, pues al no existir prácticamente la figura del descenso, desapareció esa presión deportiva que exige a todo equipo ser medianamente competitivo para evitar la pérdida de la categoría, y ante la ausencia de esa motivación por mejorar, los dirigentes de los clubes se enfocaron más bien en mantener su poder, administrando los recursos de los equipos para sus propios intereses y dejando de lado temas tan importantes como la infraestructura, las divisiones menores y la planificación a futuro para construir equipos competitivos. A raíz de esto, en la misma década de los 80 hubo una fuga importante de talentos peruanos hacia las ligas de los países vecinos, lo que no solo debilitó el nivel de competencia de los clubes, sino ayudó a reforzar el desarrollo de los rivales de la región, lo que empezó a ser contraproducente, ya que por ejemplo los clubes colombianos empezaron a marcar la diferencia sobre los equipos incas, lo que hizo que su papel y su relevancia a nivel sudamericano se fuera reduciendo con el tiempo. Entonces, tras todo lo ocurrido en la década de los 80, el fútbol peruano quedó en un estado tan corrompido y maltrecho que hasta afectó a la competitiva selección peruana, que desde el 86 empezó a fallar a su cita a los mundiales, y las participaciones en las Copas América y en las eliminatorias se hicieron cada vez más penosas.
todo un síntoma de la enfermedad en la que se convirtieron las dirigencias de los clubes peruanos, que salvo contadas excepciones, hundieron a los equipos en años donde el manejo irresponsable de los recursos se volvió moneda común. Las canteras se convirtieron en la última de las prioridades y poco a poco las estructuras de los clubes se fueron debilitando hasta dar como resultado los equipos peor preparados y reforzados del continente. Esta situación se mantuvo por años y los cambios no llegaron hasta que el fútbol peruano tocó fondo, como ocurrió en 2012, donde 8 de los 16 equipos de la liga peruana en ese momento se declararon en quiebra. Todo razón de que muchos no podían cumplir con el pago del sueldo a sus jugadores. Todo esto destapó escándalos como el del expresidente de Alianza Lima, Poncho Larcón, quien fue condenado por malversación de fondos. El máximo dirigente de la U, Julio Pacheco, recordado por asegurar que Universitario sería como el Barcelona, terminó siendo inhabilitado por 4 años para ejercer cargos deportivos, por incumplir con el salario de los jugadores cremas. O como olvidar la figura de Juvenal Silva, padre del cienciano que se consagró a nivel internacional promediando los años 2000, pero también acusado en su momento por estafa y tráfico de influencias y por lo cual tuvo que dejar al papá de América en un estado precario en 2011. Como estos hubo muchos casos más por aquellos años, lo que llevó al propio Estado peruano a intervenir varios clubes bajo la figura de las administraciones temporales, las cuales ayudaron a solventar en parte las millonarias deudas de los clubes, los cuales sufrieron una profunda reestructuración a partir de estas intervenciones. Este tipo de acciones más la llegada de normas regulatorias como la comisión de licencias ayudaron a mantener a flote al fútbol peruano, el cual hoy en día de todas maneras acusa una estructura muy frágil, que lo mantiene entre los estándares más bajos del continente. Sin duda, hoy por hoy la Liga Peruana es la peor de Sudamérica, si nos remitimos a los números, pues desde el 2014 es el país con el peor rendimiento en la Copa Libertadores y hoy arrastra unos cuantos antirrécords que hablan del pobre nivel de sus clubes. Pues por ejemplo, contando hasta la edición 2022, los clubes de Perú acumulan 16 partidos sin ganar, pues desde que Sporting Cristal superara a Rentistas en mayo de 2021, registran apenas 2 empates y 14 derrotas. Los números de visitante empeoran el asunto, pues los registros llegan a 23 cotejos sin conocer la victoria, y los cuales se desglosan en apenas 2 empates y 21 caídas fuera de casa, por lo que para ver el último triunfo peruano en tierras extranjeras hay que ir hasta mayo del 2019, cuando Sporting Cristal le ganó 1-0 a Olimpia. Números contundentes que nos hablan de la pobre realidad de Perú a nivel internacional, los cuales tranquilamente pueden seguir aumentando en este y en los años venideros, ya que a la hora de la verdad es poco lo que se ha hecho desde las instituciones para mejorar este panorama, empezando por la actitud conformista de las dirigencias de los clubes, las cuales solo se preocupan, en el mejor de los casos, por ser competitivos a nivel nacional, más no a nivel internacional. Esto lo vemos claramente en los refuerzos extranjeros que llegan a la Liga 1 año a año. Y si bien en Perú solo se permite un cupo máximo de 5 jugadores foráneos, eso rara vez tienen el nivel y el rendimiento necesario como para sumar a los equipos de Perú, y en cambio la mayoría terminan decepcionando y siendo un estorbo para que los juveniles tengan espacio y mayores oportunidades en los planteles de primera. Y es que este sigue siendo uno de los principales problemas del fútbol peruano, las divisiones menores, ya que si bien desde que la FPF implementara el sistema de licencia de FIFA en 2016, el cual obliga a los equipos a tener canteras de formación, en la práctica son pocos los clubes que se interesan realmente en invertir en sus reservas. A duras penas se puede destacar el caso de clubes como Alianza Lima y Sporting Cristal, los cuales son de los pocos que deciden apostar a una inversión a largo plazo para desarrollar a sus jugadores, lo cual no es una garantía si no se cuenta con una infraestructura y con las herramientas necesarias para desarrollar a los jóvenes talentos, un tema donde también el fútbol peruano está bastante quedado en el tiempo. Y normas como la bolsa de minutos, que de 2008 a 2022 obligó a los equipos a dejar cierta cantidad de minutos en cancha a los futbolistas sub-20 en vez de promover, contaminó el objetivo de darle oportunidades a los jóvenes en primera, ya que este proceso no se daba de forma natural, y al forzar la aparición de estos jugadores en los equipos, pocas veces estas decisiones partían de un convencimiento por parte del cuerpo técnico, y en cambio era natural ver que los juveniles debutaran, pero a largo plazo fueran cambiando de clubes sin poder consolidarse realmente en un once titular. Debido a esto, hasta los mejores equipos juveniles de Perú que van a la Copa Libertadores Sub-20 año a año, por lo general sufren la misma suerte que los equipos senior, pues se van goleados y humillados de estas competiciones, donde las amplias diferencias de nivel y de preparación salen a la luz, lo que va condicionando la mentalidad ya de por sí débil del jugador peruano, el cual se va acostumbrando a perder y en ver la derrota como una situación normal. Veremos si las recientes reformas que ha implementado la FPF ayudan a refortalecer la competitividad de los clubes peruanos, pues en definitiva lo normal es que acaben goleados y eliminados de buenas a primeras en las competiciones internacionales. Sin embargo, el objetivo debe ser que casos como el de Cienciano en 2003, Garcilaso en
en 2013 o Melgar en 2022 dejen de ser episodios aislados de equipos que apostaron a una inversión y un proceso largo para llegar a ser competitivos. En cambio, estos episodios deben ser la referencia para que de alguna forma, a punta de trabajo y sacrificio, el fútbol peruano salga del profundo hoyo en el que se ha mantenido durante años en el fútbol sudamericano. ¿Y ustedes creen que el fútbol peruano tiene una salida a esta crisis? ¿Cuáles creen que son los principales problemas a solucionar para que en el corto, mediano o largo plazo los clubes de Perú sean más competitivos y dejen de dar pena a nivel internacional? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.